El capítulo que leemos esta noche es el capítulo número 2 de los Romanos. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, o quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, versículo 4, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 17. He aquí, tú tienes nombre o el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Capítulo número 2, verso 11. Repítanlo conmigo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este privilegio que tenemos de adorarte, y por este privilegio que tenemos de leer tu palabra. Te damos gracias a sí mismo, Espíritu Santo, porque tú haces una obra extraordinaria en nuestro medio. Señor, gracias por los proyectos que tienes para cada una de nuestras vidas. Y gracias por el tratamiento que das a nuestros corazones. Señor, habla nuestras vidas. No nos dejes hasta perfeccionar tu obra en nuestra vida y en nuestros corazones. Señor, todo para gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Pueden decir amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse esta noche. Si aprietan los cinturones, esta noche
de una manera bastante breve, pero puntual, señalamos la verdad, hermano, inequívoca. No hay exaltación sin arrepentimiento. No habrá exaltación para nadie sin arrepentimiento. La palabra de Dios, solo señalo algunos detalles importantes de esta verdad. No hay exaltación sin arrepentimiento. Quiero iniciar señalando, queridos hermanos, que hay dos clases de personas. Solamente dos clases. Tocaré cada clase de las dos clases para luego llegar al común denominador, que es el arrepentimiento, que es la base por la cual Dios es alabado, Dios es exaltado y Dios bendice la vida y corazón de los hombres. En primer lugar, señalo la clase de los hombres que en el plano natural viven en esta tierra. La primera parte de este capítulo 2 habla con respecto a la clase de hombres que dentro de su vida solamente han experimentado el nacimiento de tipo natural. Al haber nosotros nacido, este es el primer punto, sencillo. Al haber nacido nosotros de acuerdo a la naturaleza, nosotros aparecemos en un plano de una total degradación. No hay hombre que haya nacido en esta tierra dentro del marco natural que no haya nacido dentro de un estado de degradación. La degradación humana llegó a causa de que fuimos engendrados en pecado. Fuimos formados y concebidos en pecado. Y dimos a luz o dieron a luz pecado. Fue engendrado pecado, fue concebido pecado, nacimos en pecado. No hay dónde equivocarse. La vida del hombre que nace según la vida natural nace en un plano de degradación. La Escritura señala de una manera extraordinaria. En el verso 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Versículo 29 del capítulo número 1. Atestados de fornicación, atestados de perversidad, atestados de avaricia, maldad, envidia, homicidios, engaños, malignidades, contiendas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la naturaleza que nosotros heredamos de nuestros padres. Y al nacer en ese plano natural no hay excepción alguna. Si nació en la mejor colonia o ciudad de la tierra. Hay quienes hablan de ciudades como Vancouver o hablan como Estocolmo, ciudades donde pareciera que vivir ahí o vivir en esas ciudades es algo como paradisíaco, es como algo extraordinario. Pero haya nacido en Estocolmo, haya nacido en Vancouver, haya nacido en la ciudad menos agresiva, de todas maneras no hay hombre que no haya nacido conforme a la regla del pecado. Fuimos engendrados en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre y dio a luz pecado, estando atestados de toda iniquidad, atestados de toda injusticia, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Dice la Biblia de una manera, hermano, extraordinaria, murmuración, detracción, habladores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, necios, desleales. Es decir, que esto es una clara
descripción de lo que es el ser humano. Estando en ese estado, la Biblia señala en primer lugar que, hermanos, el hombre se ha ido como profundizando en todo ese estado, pervirtiendo en ese estado. La Biblia dice, irán de mal en peor. Es decir, que no se ha logrado, présteme su atención aquí al frente, no se ha logrado como una reparación del individuo. No es un robot que se cayó y luego se le zafó un tornillo, se lo aplicaron y luego se compuso. El hombre ha ido de mal en peor, de mal en peor. Nosotros somos las generaciones peores de la tierra. ¿Oyeron bien? Somos las peores generaciones. Y cuando hablamos de cultura y hablamos de influencias sociales, somos lo peor. Engañadores, mentirosos, desleales, injustos, calumniadores, detractores. Tenemos una serie de degradaciones que somos, como dice la Biblia, gente que está atestada, llena, ya no le cabe más. Somos tan sinvergüenzas que hemos llevado hasta los niveles, hermano, de la vida religiosa, lo que es precisamente las características naturales del ser. Esa es la clase primera de persona. Es posible que algunos de ustedes no se sientan aludidos con esta descripción. Hay una descripción más, es lo que dije, la segunda clase de personas. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a hablar solo de dos clases de personas? La segunda es la que describe el verso 17 en adelante. Y son aquellas personas que mediante la religión han querido y han pretendido como poner un escudo a una realidad que viven. Cuando la Biblia dice, tú tienes sobrenombre de judío, y dice luego la Biblia, tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esta es la otra clase de personas. Lo primero son los que son nacidos en hermano al natural, que jamás se han gloriado en Dios. Y la otra clase es los que se glorían en Dios. La otra clase es los que se dicen, hermano, que ellos son morales, que ellos son diferentes, que ellos son cristianos, que ellos son religiosos, que ellos tienen por costumbre dar diezmo, orar, ayunar o hacer, y aún pertenecen a alguna clase de función dentro de las iglesias. Sin embargo, la Biblia no ve todo ese disfraz. Yo no sé por qué en algunas iglesias se disfrazan en algunos días. Ya es suficiente el disfraz que andan todos los días en la calle. Ya es suficiente. Vivimos en un disfraz y disfraz y disfraz. No solo los hombres que viven dentro del marco natural, sino que aún aquellos que se glorían en la ley de Dios, dice la Biblia, se glorían en la ley de Dios. Esta es la segunda clase de personas. Se glorían en la ley de Dios. Y luego dice aquí la Escritura, conocen su voluntad. Es decir, se jactan que conocen la voluntad de Dios y se jactan que ellos verdaderamente son instruidos en la ley de Dios. Luego dice que se han llegado a vanagloriar tanto, que han llegado a pensar que ellos son guía de los demás. Los religiosos se pretenden echar sobre sí mismos el título de que ellos son guía de los demás. Pero hay, hermanos, hay aquí algo tremendo, porque dice la Biblia, tú pues, que te jactas de eso, de que enseñas a los demás, que eres instructor, maestro, y que te jactas de la ley, de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, eres ladrón. Es decir, y yo no sé cuáles serán peores. ¿Cuáles creen ustedes que son peores, los primeros o los segundos? ¿Los segundos? ¿Cuáles creen ustedes que son peores, los primeros o los segundos? ¿Cuáles creen que son peores? Mejor digan, nosotros digan.
Porque aquí no estamos hablando aquí no estamos en una plaza pública para decir, no, los que están ahí afuera. Sin embargo, la Biblia señala aquí que solo hay dos clases de personas. Unos que en su vida natural nacieron, fueron engendrados y fueron concebidos en pecado, y luego nacieron en pecado y viven en pecado. Los otros, esos han sabido disfrazarse, buscaron formas de, identificación con la vida religiosa, y hoy están aquí en medio de nosotros. El que tiene al lado suyo, ese es uno de esos. Dije no usted, sino el que tiene al lado. Es uno de esos. Uno de esos que también la Biblia señala como persona que solamente tiene una diferencia con el que fue engendrado, concebido y dado a luz en pecado. Una diferencia tiene, y es que él se jacta de lo que no es. Él presume de lo que no es. ¿Cuántos de esos sinvergüenzas conoce usted? De hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas y cristianos que dicen que son y no son nada. Son pícaros, son sinvergüenzas, son idénticos a los impíos, son igualitos a los que fueron concebidos y engendrados y nacieron en pecado. Son idénticos. Lo único que lo diferencia es la máscara que usan. Usamos una máscara y un disfraz que nos hace peor y nos hace hipócritas. Y es más, hacemos arrastrar a los hombres. Cuando los hombres creen en nosotros, los arrastramos a la falsedad y a la hipocresía, porque nosotros mismos somos idénticos a los de afuera. Solo son dos tipos de personas: los que fueron engendrados y concebidos y nacidos en pecado, y aquellos que, siendo engendrados y concebidos y nacidos en pecado, se pusieron una máscara y se jactaron en sí mismos, haciéndose vanagloriosos, creyéndose conocer a Dios y volviéndose tan orgullosos que pretendieron enseñar a los demás. Solo quiero decirles esto y con esto voy a terminar. Ya se acabó. No bajen la cabeza, no pueden ver para abajo, no pueden ver para ninguna parte ahora. No pueden hablar con el que tienen al lado, ahorita es solo para acá. Las dos clases de personas no verán a Dios, ni agradarán a Dios, ni verán la bendición de Dios. Las dos clases de personas no podrán agradar a Dios, ni ver a Dios, ni las bendiciones de Dios. Dios jamás contemporizó con el pecado. Dios jamás aceptó que alguien cargara escondido en su bolsa o en su casa algún lingote o algún manto babilónico y él seguir obrando para bien sobre la vida de su pueblo. Dios tuvo que descubrir a los acanes. Dios quiso descubrir el pecado, el lingote y el manto babilónico que había en el corazón de su pueblo, para ser agradado y para posteriormente bendecir la vida del pueblo suyo. Queridos hermanos, es larga la lista desde el libro del Génesis, cuando Dios jamás fue agradado por el pecado, sino que al contrario Dios ajustició, condenó, juzgó el pecado para luego destruir a los pecadores, estuvieran dentro de un marco de desencaro o de desmascararlos, o dentro de un marco de máscara o de ocultar la realidad de su esencia. Pero todo el tiempo jamás Dios aceptó que los hombres fingieran, estuvieran en desacuerdo con él, que tuvieran dos clases de vidas hipócritas, falseando la verdad, diciendo una cosa ante la gente y siendo hipócrita con la otra. No, Dios jamás aceptó eso. Dios lo que hizo fue condenar al impío. Dios lo que hizo fue desenmascarar al pecador para que los hombres sacaran a relucir lo que realmente eran. Es en esta época
Y con esto termino. Es en esta época donde, como nosotros no vemos ninguna acción de Dios sobre la vida nuestra, nosotros seguimos jugando, hermanos, a religión, creyendo que la religión nos va a amparar, creyendo que porque somos maestros de los demás, nosotros tenemos una corona o un documento como si fuésemos diputados, que nos da inmunidad ante los demás. No, aquí no hay inmunes. El capítulo 2 y verso 11, ¿qué es lo que dice? Porque no hay acepción de personas delante de Dios. Para con Dios no hay diferencia. Yo puedo tener corbata y llamarme el pastor de la iglesia, pero si sigo viviendo en pecado y sigo haciendo maldades, Dios no me bendecirá, ni los bendecirá a ustedes. Ustedes pueden ser miembros de la iglesia y pueden tener algún privilegio, pero si seguimos nosotros tentando a Dios y viviendo en pecado, no podremos vivir agradando a Dios, ni que Dios nos bendiga para ser de bendición para el mundo entero. No hay atajos con Dios, no hay razas que Dios prefiera, no hay distintivos que Dios prefiera, no hay apariencias que Dios disimule. No, hay un solo camino delante de Dios para agradar a Dios y para ser bendecidos con Dios. La Biblia señala de una manera clara y categórica: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis. No le eche la culpa de su situación y de las cosas que lo rodeen a otros. Debe haber arrepentimiento. Esa fue la prédica de Juan el Bautista. Esa fue la prédica de Cristo. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio para la vida y el corazón del hombre solo vienen cuando hay arrepentimiento. Pueden seguir viviendo religiosamente como han seguido viviendo sus días. Pueden hacerse un tirito al aire y venir más tarde a decir: gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Podemos seguir siendo hipócritas, podemos seguir violando la ley de Dios, pero a Dios no lo engañará jamás, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No se puede. Hay un solo llamado: arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos. ¿Creéis que estáis tratando con un Dios de madera? ¿Creéis que el Dios de los cielos ha dejado de ser celoso? ¿Creéis que nuestro Dios es un Dios de herencia cultural? ¡No! ¡No! Él es temible, Él es terrible, Él es fuego que consume, Él es fuego consumidor. Él no tendrá por inocente al culpable. El que ha pecado debe arrepentirse. Y pongan la cara que quieran, que por eso los trajo el Señor esta noche. Porque los ama, porque te 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 ama, y quiere que te arrepientas de verdad. Si eres una persona que jamás ha sido religioso y que hoy quieres arrepentirte, debes confesar tus pecados. La Biblia dice: hijitos, estas cosas os escribo para que sepáis que tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, hijitos,
Si alguno ha pecado, hijos, si alguno ha pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La religión verdadera no es ser un perfecto hipócrita mundano, materialista, poco amor dentro de la iglesia, mundano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es del corazón. Ser cristiano es una operación del Espíritu que agrada a Dios, no de apariencia, no de apariencia, no de aparentar aquí algo y al nomás salir de aquí siguen siendo los mismos diablos. No, no, no. Solo hay una verdad: arrepentimiento, confianza en el Hijo de Dios. Y si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Religiosos, mundanos o cristianos, arrepentidos o convictos de nuestros pecados, solo hay un camino: el arrepentimiento. Y antes de terminar y hacer un llamado esta noche, no se crean porque ustedes vinieron esta noche, o porque tienen corbata, o porque están tapadas de la cabeza, o porque tienen el vestidito ya largo. No se crean, ustedes han de necesitar arrepentirse. No se crean. A veces uno piensa que por la apariencia juzga a la persona, pero uno no debe ni siquiera imaginar nada, porque los que han nacido engendrados y concebidos por el pecado, asimismo la Biblia señala que vivirán en pecado. Y aquellos que solamente han usado la religión como un manto y como una excusa, hoy debemos también arrepentirnos. Esta noche, el lugar aquí no es tan amplio, pero es una buena noche. Aunque usted no pueda llegar hasta aquí al frente, decirle: Señor, en realidad aquí en esta ciudad y en el mundo entero necesitamos de tu misericordia. Y yo voy a poner mi parte al arrepentirme esta noche. Yo no quiero jugar contigo. Yo no quiero jugar a la religión. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero en verdad, me arrepiento y pido misericordia. Dios obrará de una manera extraordinaria en su vida. Y Dios obrará en esta iglesia de una manera extraordinaria. Y yo, en lo personal, estoy cansado de la hipocresía que vivimos en general. Y debe de haber un cambio. Y si no hay un cambio, váyanse a otra iglesia, búsquense una iglesia donde se puedan enmascarados. Pero aquí, si queremos ser de bendición para nuestra vida, para la gloria de Dios y para el mundo entero, debemos quitarnos la máscara esta noche y pedir misericordia a Dios del cielo, el cual será amplio en perdonar. Pongámonos de pie todos. Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos. Aleluya. 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 Vengan al frente rápido. Rápido. Salgan de su lugar. Salgan de su lugar. No importa. Usted venga y dígale: Señor, yo ya no aguanto. Yo te pido perdón por mis pensamientos, mis iniquidades, mis manchas. Señor, yo te pido perdón por todo lo que te he fallado. Yo te pido misericordia. Yo me arrepiento. Yo hago un alto en el camino. Yo hago un stop en el camino. Yo no voy a seguir más. No más. Yo no quiero fingir. Salgan de su lugar. Usted sabe que debe de arreglar sus cosas. Venga, salga de su lugar.
salga de donde está. Venga, venga hermano, sea hermano, no sea hermano, venga, rápido, venga a pararse aunque sea aquí al frente. Salga de su lugar, yo le invito a que salga de su lugar. Venga, rápido, corra, dígale: Señor, yo quiero ser limpio con tu sangre. Yo quiero ser limpio con tu sangre. Yo quiero ser limpio. No tienes que decirle a nadie tus pecados. No tienes que decírselo a nadie. Pero ven aquí al frente y dile: Señor, límpiame. Yo me arrepiento. Me arrepiento de aquellas malas obras. Me arrepiento de las cosas que he dejado de hacer para ti. Me arrepiento. Me duele mi corazón, oh Dios. Estoy arrepentido. Oh hermanos, esta es una oportunidad que Dios nos da. Vengan, salgan de su lugar. Hay más hermanas, más hermanos, más amigos que quieren venir. Aunque usted no llegue hasta aquí al frente, pero puede quedarse ahí en el pasillo y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero que me limpies. Yo quiero que me laves. Yo no quiero seguir en pecado. Tú no perdonarás